Hola muchachos, continuamos con la segunda parte del curso de admisión a medicina en lo que es la materia de biología celular. Durante este pequeño video revisaremos esencialmente los componentes de la célula, haciendo una diferencia entre la célula de origen animal y la célula de origen vegetal, detallando las funciones esenciales de la célula y definiendo organelo por organelo sus funciones y la relevancia que tienen dentro de la misma actividad celular. Vamos a comenzar con la biomembrana. La biomembrana, también conocida como membrana celular, es la bicapa lipídica que delimita toda la célula, haciendo una diferencia entre el medio interno y el medio externo. Eso nos dice que de esa manera nosotros podemos diferenciar lo que está en el interior de la célula de lo que está en el exterior de la misma. Es una estructura formada por dos láminas de fosfolípidos, glucolípidos y proteínas que la rodean a su vez. Limitan la forma y contribuyen a mantener el equilibrio entre el medio intracelular y el medio extracelular, como ya lo dijimos. A este equilibrio, más adelante ustedes conocerán que se le dice homeostasis y básicamente es un componente fundamental en lo que viene siendo la diferencia entre un estado de normalidad celular a un estado de anormalidad celular, que es en lo que se traduce básicamente la homeostasis. Antes de comenzar a hablar de cada uno de los organelos celulares, debemos aclarar las diferencias entre una célula animal y una célula vegetal. Hay estructuras comunes que ambas comparten, como podemos ver en la imagen del lado derecho. Tenemos que la mitocondria, la membrana celular, el retículo endoplásmico, liso y rugoso, el citoplasma, aparato de Golgi, citoesqueleto, núcleo. Lisosomas y peroxisomas son estructuras comunes, pero las principales estructuras que hacen diferente a la célula vegetal de la célula animal, en este caso es la pared celular. La pared celular es una estructura que además de brindarle rigidez y soporte a nuestra célula vegetal, la mantiene en su estructura primaria, ya que de acuerdo a los cambios climáticos, por ejemplo, tiempos ventosos o bien cuando se forma un árbol que da frutos, necesita tener una estructura para que a su vez tenga esa rigidez y soportar dicho peso, ya que si hacemos la diferencia o comparamos el cuerpo humano contra una estructura de origen vegetal, podríamos decir que una estructura de origen vegetal es un tanto rígida e inmóvil, mientras que el cuerpo humano es una estructura móvil pero más blanda. Entonces es por eso que le da una propiedad de soporte y estructura. Otro organelo que hace una diferencia son los cloroplastos. Los cloroplastos ayudan a la célula vegetal a sintetizar energía lumínica en energía química, propiamente en el proceso que nosotros conocemos como fotosíntesis, donde la célula vegetal aprovecha la energía captada a través de los cloroplastos para suministrar su consumo energético como tal. Posteriormente tenemos las vacuolas. Las vacuolas son pequeños organulos que captan agua. Son como una especie de presas. En tiempos de sequía en las plantas del desierto, estas vacuolas ayudarán con la hidratación
de estas células. Cuando es la temporada de lluvia, todas estas plantas captan gran cantidad de agua y es por eso que vemos a los cactus que están grandes y se ven con un gran volumen. Cuando viene la temporada de sequía, parece, valga la redundancia, que se están secando. Es porque las vacuolas que almacenaron agua de cada una de sus células están dando el agua que habían almacenado para continuar la subsistencia de dicha planta. Por último, tenemos los centriolos. Los centriolos es parte o forman parte de lo que vendría siendo el citoesqueleto celular, que propiamente también le dan una función de estructura y rigidez. En esta tabla comparativa tenemos las estructuras básicas de una célula animal y de una célula vegetal. A su vez, englobamos un conjunto de organulos que propiamente podemos hacer o establecer una diferencia entre los que contiene una célula animal a diferencia de una célula vegetal y posteriormente estructuras adicionales que eh, realmente algunas células de origen animal no siempre poseen, en contraste con estructuras o células de origen vegetal. Dentro de los organulos eucarióticos, los más destacables son el cloroplasto, el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, la mitocondria, las vacuolas y el núcleo, haciendo referencia a los organulos más importantes de células de origen animal y vegetal. En esta pequeña tabla colocamos la función de cada uno de estos propiamente, su estructura, los organismos que lo poseen como un ejemplo y unas pequeñas notas sobre la composición o detalles de estos mismos. Actualmente el modelo de mosaico fluido es el más aceptado para explicar las funciones de la estructura de la bicapa lipídica que anteriormente habíamos mencionado en la composición de la membrana. Este modelo nos dice que a través de la alineación de los diferentes canales iónicos, los mecanismos de transporte, la alineación de las proteínas que propiamente se dividen en proteínas transmembrana o proteínas periféricas o también llamadas extrínsecas, se le da la difusión de un medio intracelular hacia el medio extracelular o a su vez del medio extracelular al medio intracelular. De esta manera podemos explicar la llamada permeabilidad de la membrana y decir que hasta cierto punto es permeable a sustancias, pero también es impermeable a algunos compuestos, ya que es por eso que se le denomina una membrana semipermeable, ya que a través de ella hay difusión de sustancias que pasan de un espacio hacia otro. Como ya dijimos, una de las funciones principales de la membrana es mantener el medio interno separado a través de la capa fosfolipídica del medio externo. Ahora, la combinación de los mecanismos de transporte, que básicamente podríamos desglosarlos en transporte activo y transporte pasivo, es decir, el primero con energía o con la utilización de energía y el segundo sin energía, hace que se vuelva una barrera selectiva, la cual puede transmitir algo de su interior a su exterior o bien de su exterior a su interior. Además, permite dividir en secciones los distintos organulos. Más adelante veremos que los organulos celulares poseen una membrana propia para así, cuando producen reacciones enzimáticas, por ejemplo, estas reacciones enzimáticas se lleven a cabo dentro de ellos y no degraden o lisen el material que está
fuera de ellos y por lo tanto causen un daño propio a la célula. A través de las proteínas que propiamente se encuentran en la membrana, otra de las funciones es que la membrana celular reacciona ante estímulos provocados por diferentes sustancias, formando así dos partes de un rompecabezas. La primera parte se encuentra dentro de la membrana celular, la segunda parte viene a través de una sustancia que solo se adhiere específicamente a esa proteína. Además, posee receptores químicos que permiten comunicarse entre distintos tipos de células. Por ejemplo, las neuronas se comunican una con la otra, haciendo un proceso de sinapsis neuronal en el cual se liberan neurotransmisores que son captados por la siguiente neurona, formando así un impulso completo. Ahora vamos a hablar de los organelos celulares. Vamos a comenzar con el núcleo. El núcleo es un organulo membranoso que se encuentra en los organismos eucariontes. Como mencionábamos en el primer video, hacíamos la diferencia entre una célula procariote y una célula eucariote. La principal diferencia que hacíamos era que en un organismo procariote el material genético está expuesto y no está contenido dentro de un organulo, sino que está disperso por el citoplasma, mientras que en un organismo eucariote sí está contenido, en este caso, dentro de este organelo que es el núcleo. Como ya sabemos, va a contener la mayor parte del material genético, ya que otros organulos contendrán también material genético. En este caso podemos poner, por ejemplo, a las mitocondrias, que tienen una parte del ARN que utilizan para sintetizar proteínas que a su vez nos van a transformar o van a ayudar en un proceso metabólico que se conoceremos más adelante como ciclo de Krebs. Y durante ese proceso metabólico, todos esos componentes nos ayudarán en la transformación o formación de energía. Además de mantener la integridad del material genético, va a controlar la actividad celular, regulando la expresión genética, es decir, la división celular. Posteriormente hablaremos también sobre ese tema. Además, el material que se encuentra dentro de él se denomina nucleoplasma, así como alrededor de él está el citoplasma englobado por la membrana celular. Dentro de él, el material genético se encuentra contenido en la membrana nuclear y posteriormente podemos hablar de que ese mar de sustancia lo denominamos nucleoplasma. El nucleolo está rodeado por una membrana y es parte del núcleo, se encuentra en su interior. Su principal función es la transcripción del ARN ribosomal por la polimerasa 1 y posteriormente el procesamiento de ensamblaje de los precomponentes ribosomales. Además, también tiene parte en la regulación del ciclo celular, media la respuesta al estrés celular y se sitúa en el envejecimiento celular, ya que por el acortamiento de las telomerasas, poco a poco esta célula irá perdiendo el material genético réplica tras réplica tras réplica. De esa manera llegará un momento en el que habrá una muerte celular programada llamada o denominada apoptosis. Los ribosomas son organelos que forman parte de otro organulo celular, en este caso el retículo endoplásmico rugoso. Se encuentran adheridos a cada uno de sus pliegues. Cabe destacar que son complejos supramoleculares de proteínas y ARN, y son los responsables de la síntesis de las mismas, en un proceso conocido como traducción. Posteriormente, cuando avancemos un poco más en el temario,
aclararemos el papel tan importante que tienen los ribosomas en los procesos de transcripción, replicación y traducción del ADN. De esa manera, podemos abreviar que la información necesaria para la síntesis que se encuentra en el ARN mensajero, cuya secuencia de nucleótidos determina la secuencia de aminoácidos que formarán la proteína, proviene de la transcripción de un gen del ADN, donde el ARN de transferencia lleva a los aminoácidos hacia los ribosomas y se incorporan al polipéptido de crecimiento. De esta manera se irá formando poco a poco la cadena de ADN y, a su vez, nos dará una pauta para el proceso de replicación celular. Las vesículas son compartimientos pequeños y cerrados, separados del citoplasma por una bicapa lipídica. Hace unos minutos, cuando hablábamos del modelo de mosaico fluido, una de las funciones que mencionamos dentro del transporte celular es la comunicación también con células adyacentes. Pusimos el ejemplo de las neuronas. Bueno, estos orgánulos llamados vesículas contendrían el neurotransmisor que mencionamos, que posteriormente sería liberado hacia el espacio presináptico para que la próxima neurona en cercanía, a través de su botón sináptico, pudiera hacer, valga la redundancia, un proceso llamado sinapsis, y de esa manera se perpetúe la comunicación de neurona a neurona. Por eso, dentro de sus funciones, almacena, transporta y digiere productos o residuos celulares. A partir del aparato de Golgi, el retículo endoplásmico rugoso o la membrana plasmática, se crean dichos organelos. El retículo endoplásmico rugoso es un organelo con funciones muy importantes, ya que, como mencionamos anteriormente, los ribosomas se encuentran en su superficie. Además, como podemos ver en la imagen del lado derecho de la pantalla, encontramos el núcleo, a su vez rodeado por su envoltura nuclear o su membrana nuclear, y adherido a este encontremos todo el retículo endoplásmico rugoso y posteriormente ensamblado a su vez el retículo endoplásmico liso. Al estar ubicado junto a la membrana nuclear, este se une de tal manera que pueden introducirse los ácidos ribonucleicos mensajeros que contendrán la información para la síntesis de proteínas que se llevará a cabo dentro del núcleo. Por así decirlo, es un pequeño laberinto lleno de caminos que a su vez harán llegar el material propiamente hacia el núcleo. Como ya dijimos, participará en la síntesis de las proteínas para empacarse y trasladarse hasta la membrana plasmática o bien hacia algún organulo. Es decir, habíamos mencionado las vesículas anteriormente. Por medio de este empaquetamiento y a su vez contenido dentro de una vesícula, ésta puede transportar dichos materiales a través del citoplasma a los diferentes organelos celulares. Cabe destacar que los lípidos y las proteínas integrales de la membrana plasmática son elaboradas por este mismo. Además, en su interior se realiza la circulación de sustancias que propiamente no se liberan al citoplasma. Como dijimos, una de las funciones de las membranas celulares es que permiten que los materiales contenidos dentro de ellas no se liberen al exterior. Aquí podemos ver un ejemplo de eso mismo. Y de esta manera, al evitar que las proteínas sean liberadas hacia el citoplasma, no se ve afectado el funcionamiento celular.
El aparato de Golgi funciona como una planta empaquetadora, modificando las vesículas del retículo endoplásmico rugoso. Este se encuentra adyacente al ya mencionado. Está formado por estructuras denominadas sáculos, que son aplanados y curvados, con una cara convexa, orientada precisamente a la forma del retículo endoplásmico. Se compone de 3 regiones: región cis-Golgi, región medial y región trans-Golgi. La región cis-Golgi va a ser la más interna y a su vez próxima al retículo endoplásmico rugoso. A través de esta parte se recibirán las vesículas de transición, que son sáculos de proteínas sintetizadas en la membrana del retículo endoplásmico rugoso. De esta manera, harán un proceso de transición a través de la región medial. Por eso es denominada la zona de transición del aparato de Golgi. Posteriormente, la zona trans-Golgi, que es la que se encuentra más cerca a la membrana plasmática, terminará el proyecto, que es el transporte de estos sáculos que contienen proteínas hacia los diferentes partes o componentes de la membrana celular en este caso. Otra de las funciones del aparato de Golgi es la producción de parte de la membrana plasmática. Los gránulos de la secreción se unirán a la membrana a través de un proceso de exocitosis, donde formarán parte de esta, aumentando su volumen y la superficie celular. Además, participa en la formación de los lisosomas primarios y la formación del acrosoma de los espermios. El citoesqueleto es un organelo que le brindará soporte interno a la célula. Consta de filamentos de actina, microtúbulos y septinas que propiamente están en las células eucariotas, mientras que en las células procariotas está constituido por proteínas estructurales de diferentes tipos. Como tal, es una estructura dinámica que mantendrá la forma de la célula, facilitará la movilidad celular y desempeña un papel en el tráfico intracelular, es decir, los movimientos de las vesículas y los organelos celulares, además del proceso de división celular. Como vemos en la imagen del lado derecho, los microtúbulos son estas pequeñas formaciones de color amarillo que van formando entre sí enlaces y dándole una estructura rígida. A su vez podemos ver los microfilamentos que se adhieren hacia ambas paredes celulares y podemos apreciar algunos organelos que están entre dichos elementos. El retículo endoplásmico liso es un organelo celular que consiste en un entramado de túbulos membranosos que están conectados entre sí, que a su vez se continúan con las cisternas del retículo endoplásmico rugoso. La principal diferencia es que no tiene ribosomas y se va a encargar principalmente de la producción de la mayoría de los lípidos que se requieren para elaborar la membrana celular. Otra de las funciones del retículo endoplásmico liso es que es un reservorio intracelular de calcio. Así, en las células musculares tomará el nombre de retículo sarcoplásmico, por lo cual adoptará una conformación especializada que se relaciona con los sarcómeros y los túbulos T, y de esa manera contendrá el calcio requerido para la contractilidad de esa célula muscular. La mitocondria es un organulo encargado de aportar la mayor parte de energía necesaria para la actividad celular y propiamente se encarga de la
respiración de la misma. Una característica importante de este organelo celular es que posee dos membranas que hacen diferentes funciones y actividades enzimáticas. A su vez, dichas membranas nos forman tres espacios. El primero, llamado citosol o matriz citoplasmática, el segundo, espacio intermembranoso, y el tercero, matriz mitocondrial. Pero antes, para hablar de cómo se conforman esos espacios, debemos conocer las características entre la membrana externa y la membrana interna. La membrana externa es una capa lipídica exterior permeable a iones, metabolitos y muchos polipéptidos. Esto se debe a que su forma está compuesta de proteínas que van a formar poros, también llamados porinas, o VDAC, que significa canal aniónico dependiente de voltaje. Estos nos permiten el paso de moléculas a través de la membrana y de esa manera se realizan funciones enzimáticas y de transporte, para lo cual se aportan nutrientes o sustancias específicas durante el proceso de respiración celular, como habíamos mencionado en un principio acerca del ciclo de Krebs, en el cual nosotros interpretamos la formación de energía, pero también el proceso de respiración celular. La membrana interna contiene más proteínas y carece de poros. Además, es altamente selectiva. Contiene enzimas también y sistemas de transporte transmembrana que implícitamente requieren de energía. Más adelante hablaremos de estos procesos o mecanismos de difusión, los cuales se dividen, como habíamos dicho, en transporte activo, dependiente de energía, y transporte pasivo, que no depende de energía. Y es a través de estos dos tipos de transporte que estas dos membranas adquieren elementos de entrada y de salida. El espacio intermembranoso está conformado por un líquido similar al hialoplasma, que es un componente fundamental del citoplasma. Tiene, por lo tanto, una alta concentración de protones, como resultado del bombeo de los mismos por complejos enzimáticos por los procesos de respiración de los cuales se encarga este organelo celular. Además, podría decirse que la función principal o de las funciones principales es la oxidación de los metabolitos a través del ciclo de Krebs, como habíamos dicho, y la obtención de ATP mediante un proceso de fosforilación oxidativa. De esta manera, al encargarse la mitocondria de dos cosas importantes y vitales para la función celular, que es la formación de ATP, que a final de cuentas se traduce en la energía que las células de nuestro cuerpo requieren para hacer diferentes procesos o mecanismos de acuerdo a cada una de sus funciones en los aparatos y sistemas de nuestro cuerpo, como a su vez el proceso de respiración. Además, también puede servir de almacén de virus o proteínas. Conforme vayan avanzando en la carrera y lleven una materia que se llama microbiología, entenderán que algunas bacterias, pero principalmente virus, son selectivos a las mitocondrias de nuestros cuerpos y buscan adentrarse en ellas para así replicarse y de esa manera generar virones que posteriormente se replicarán más y más hasta que
esa célula se llene, por lo tanto esa célula, sus funciones se irán perdiendo, se romperá, se irán hacia otras células y harán el mismo proceso. Y de esta manera serán un reservorio para dichos virus. En esta imagen podemos observar la membrana mitocondrial externa y la membrana mitocondrial interna, que forman una especie de laberinto, y a esto le conocemos como espacio intermembranoso. Podemos observar también la matriz mitocondrial y el ADN contenido dentro de lo que viene siendo nuestra mitocondria. Recuerden que dijimos que el ADN de la célula, la mayoría se encontraba en el núcleo, pero un porcentaje se encontraba fuera de él. Bueno, aquí podemos observar cómo ese porcentaje se encuentra en este organelo. Además, a esta forma que parece un laberinto se le conocen como crestas, y estos pliegues propiamente son los que hacen las funciones que anteriormente habíamos comentado. Las vacuolas son organulos celulares presentes en todas las células eucariotes vegetales. También puede aparecer en algunas células procariotas y eucariotas animales. Son compartimientos cerrados, como habíamos mencionado, contienen diferentes fluidos, en su mayoría agua principalmente, también enzimas, azúcares, sales, proteínas y algunos otros nutrientes. La mayoría de las vacuolas se va formando poco a poco por la fusión de múltiples vesículas, es decir, como mencionábamos en las diapositivas anteriores, al describir las vesículas, cómo se formaban y alojaban un contenido específico, varias de estas pueden irse acercando hasta combinarse y formar una vacuola. El citoplasma, como ya habíamos dicho, tiene un componente fundamental que es el hialoplasma. En este medio es donde se encuentran todos los organelos celulares contenidos por la membrana celular o plasmática. De esta manera, a través de este medio acuoso, es donde se llevan los procesos metabólicos de las células y a su vez contribuye al movimiento de los organulos celulares. Los lisosomas son organulos relativamente grandes, formados en este caso por el aparato de Golgi. Son aquellos que contienen la mayoría de las enzimas hidrolíticas y proteolíticas que degradarán el material intracelular de origen externo, llamado también como un proceso de heterofagia, o bien de manera interna como autofagia. Propiamente se encargan de la digestión celular, son estructuras esféricas rodeadas de una membrana muy simple. Recuerden que tienen que estar rodeadas de una membrana para contener precisamente las enzimas, y que dichas enzimas, al interactuar bien con esos componentes de origen externo o interno, creen una reacción. Pero si por alguna razón esas enzimas contenidas de esas pequeñas membranas fueran liberadas hacia el citoplasma, producirían una reacción que podría llevar a la célula a un proceso de muerte, de lisis celular propiamente dicho, que es la destrucción de esta. Una característica distintiva de los lisosomas es que en su interior poseen un pH ácido. De esa manera, son capaces de digerir bacterias y otras sustancias externas que pudieran entrar a la célula a través de un proceso que conocemos como fagocitosis.
de las principales enzimas que podemos encontrar en este organelo, encontramos las lipasas, que propiamente digieren lípidos, las glucosidasas, que digieren carbohidratos, proteasas, a su vez proteínas, y nucleasas, que digieren ácidos nucleicos, respectivamente. Si se fijan, hay una similitud entre el compuesto a digerir y el nombre de la enzima que lo digiere. Por último tenemos el centriolo. Este organulo tiene una estructura de forma cilíndrica y está constituido por tripletes de microtúbulos, los cuales forman parte del citoesqueleto. Una pareja de centriolos posicionados de una manera perpendicular, es decir, en forma de T, forman un diplosoma. Cuando este diplosoma se haya rodeado de material pericentriolar, que es una masa proteínica densa, recibirá el nombre de centrosoma o centro organizador de microtúbulos, el cual propiamente es característico del citoesqueleto de las células animales. Como hemos visto hasta ahorita, después de revisar el modelo de mosaico fluido, que de manera dinámica nos explica cómo es el proceso de difusión de las sustancias del medio externo celular al medio interno celular, las características y diferencias entre una célula animal y una célula vegetal, y propiamente las funciones de cada uno de sus organelos celulares, pasaremos a continuación en el siguiente video a lo que viene siendo los mecanismos de difusión propiamente y los procesos de división celular, en este caso la mitosis y meiosis celular. Y de esta manera veremos más detallada cómo cada una de las funciones de los organelos que explicamos en este video se encuentran dentro de cada uno de los procesos que se llevan a cabo para la división de una célula.